Muy buenas tardes, querida afiliación. Es un gusto estar nuevamente en este programa Asesoría a su alcance que busca ayudarnos, acompañarnos, asesorarnos y formarnos en estos procesos que vivimos como clase trabajadora. Así que es un gusto estar con ustedes hoy con un tema que a mí me encanta, ¿verdad, don Henry? Este tema me encanta porque es un tema donde hay un montón de ideas que se han sobregeneralizado y que no tenemos tanta claridad y un proceso donde generalmente nosotros tenemos expectativas diferentes dependiendo de las generaciones y son mitos que nosotros hemos elaborado sobre el tema de la jubilación, de nuestra pensión y esto nos limita muchas veces, así que este programa nos va a ayudar a aclarar, a limpiar esas ideas que tenemos sobre este tema tan importante y para eso tenemos por acá a mi izquierda el mero mero de pensiones, que es nuestro coordinador del Departamento de Pensiones con muchísima experiencia, don Henry Salas Jiménez. Él va a estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, don Henry, por estar con nosotros. Buenas tardes, Nora. Muchas gracias por la invitación y vamos a ver si le aclaramos a la afiliación cómo nos va sobre el tema del régimen de capitalización colectiva, todos estos mitos que existen, ¿verdad? Así es. A mi derecha tengo al compañero Cristian Matarrita Palma. Cristian es técnico en pensiones con muchísima experiencia. Eh, Cristian nos habla de muchísimos casos, ¿verdad? Nos ayuda a aclarar esas ideas porque en su escritorio todos los días hay personas que nos están hablando y contando de sus realidades y por supuesto entonces nos sirve para ayudarnos con esos ejemplos a aclarar todas esas situaciones que tenemos. Pero antes que todo queremos hablar un poco sobre esas ideas generales que tenemos sobre la pensión. Por ejemplo, don Henry, muchas veces mi compañero se pensionó con unas características y yo creo que yo voy a tener esa misma condición de mi compañero. Entonces, cuéntenos un poco, digamos, en el escritorio, en el día a día, ¿qué pasa con la aclaración de esas situaciones? Bueno, lo que sucede es que los compañeros, al hacer esas comparaciones, creen que todos los regímenes de pensión se manejan, digámoslo así, de la misma forma. Y no, cada régimen de pensión tiene sus requisitos, sus particularidades, ¿verdad? Como cada caso que llega. Claro. Entonces, todas las condiciones, nosotros decimos en el departamento, todos los casos son diferentes, Y ¿verdad? así se van construyendo, don Henry, estas ideas que generalizamos, ¿verdad? Entonces a veces yo pertenezco a un régimen y creo que las características de otro régimen son parte de mis posibilidades. Cuéntenos un poco, Cristian, ¿qué se encuentra usted todos los días? Exactamente, así es, Norita. Cada caso, como decía el compañero, es completamente diferente. Tenemos que analizar cada estudio donde vamos a implementar los panoramas que existen en cada situación y con eso va a conllevar directamente a que cada persona decida qué es lo mejor para esta persona, para su futuro, para lo que tenga en mente en ese momento, ¿verdad? Ahora bien, lo importante de estos análisis es que nosotros en el departamento hacemos una individualización correcta de cada caso, donde pedimos cada documentación, vemos si existe algo, si falta algo, y de ahí planteamos todos esos panoramas en los cuales la persona va a decidir qué es lo más correcto para ellos. Y ayudamos a nuestros compañeros en ese traslado de cuotas, etcétera, ¿verdad? Que es necesario. Exactamente. Ese ahora comentábamos que ese es un tema que ha acrecentado mucho en el Departamento de Pensiones. ¿Por qué? Porque las personas están mal ubicadas, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública o algunas instituciones de educación privada o en las mismas universidades los ubican correctamente en un régimen que no les corresponde. De tal manera que, por ejemplo, eh, el título primero en el Magisterio Nacional eh, existe una gran confusión porque hay muchos compañeros que ingresaron entre el 13 de julio de 1995 y el 23 de abril del 2009. Entonces, todos esos compañeros del título primero pertenecen al régimen de la caja, ¿verdad? De tal manera que hay confusión
en ese sentido. Ellos nos llegan y nos preguntan, bueno, Cristian es fiel, ¿cómo le digo? Él es fiel a esto que sucede diariamente en el departamento. Nos preguntan, ¿por qué si yo soy del título primero y trabajo en educación, estoy en el régimen de la caja? Tal vez, don Cristian, usted Claro. que tiene esa experiencia de todos los días, nos puede hablar un poco Totalmente. más. Lo que sucede, Nora, en este caso es que hay una disposición legal. Y en cuanto a esta disposición legal, no podemos hacer nada, ¿verdad? Lo que sucede es que aquí lo que vemos es que en algunos casos, por error, el patrono, que es el MEP, ¿verdad? En los casos que la persona de título 1 hayan entrado, como dijo el compañero, entre el 13 de julio de 1995 al 23 de abril del 2009, caen a la Junta de Pensiones, donde deberían de haber estado cotizando en la caja. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, nosotros como departamento lo que hacemos es analizar y ver en cuál de los dos regímenes es en el cual le corresponde o mejor o más rápido puede la persona jubilarse. Claro. Entonces, de ahí analizamos y partimos para poder verificar qué es lo que más le conviene a la persona, ¿verdad? En algunos casos la persona decide si se queda o sigue, digamos, en el régimen que le corresponde, que es la caja, ¿verdad? Cuando algún compañero me pregunta por qué yo debería ir al departamento de pensiones de APSE, yo siempre les respondo que, número uno, cada uno de nosotros tiene una realidad particular a nivel laboral, ¿verdad? Totalmente. Número dos, en nuestro departamento de pensiones hacen ese análisis y nos ponen ese panorama para que nosotros en medio de esa realidad podamos tomar las decisiones. Eso no pasa en otras organizaciones como Jupema, por ejemplo, cuando yo voy es diferente. Pero además nuestro departamento de pensiones nos ayuda a hacer las gestiones para la decisión que nosotros tomemos, ¿verdad? Exactamente. Importantísimo, Nora, que antes de ir al Ministerio de Educación Pública se presenten en el departamento. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se van al Ministerio, al Departamento de Recursos Humanos, y no les convenía hacer el trámite que el ministerio les asesora, ¿verdad? Claro. Entonces ya vienen aquí y dicen, yo fui al ministerio y hice tal y tal trámite. Entonces ya nosotros les decimos, no señora o no señor, eso no le convenía porque tal y tal situación. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un análisis integral, como dice Cristian, de toda la documentación y de toda la relación laboral, ¿verdad?, que tiene la persona. Claro, y es que en la diversidad que nuestra afiliación tiene, generalmente nosotros tenemos personas con diferentes expectativas sobre este tema de la pensión. Sin embargo, yo siempre les digo que es importantísimo que vengamos a nuestro departamento de pensiones para estar en el régimen correcto, ¿verdad? Y para saber temas como este que ustedes nos mencionan, que el título primero en un rango de tiempo particular, el patrono lo ubica en la caja. Ya sea correcto o incorrectamente. Ya sea correcta o incorrectamente, y que tenemos que buscar el traslado de ese régimen según nos conviene y es posible, ¿verdad? Correcto. Sí, y así entre que no más, importa la edad. Perdón, Nora, Sí. entre más rápido sea ese movimiento del traslado que hay que hacerle a la persona, menos tiene que pagar. Claro. Si tiene que Es pagar algunas fundamental. diferencias de cotización, porque tienen que pagarlas. Entonces, entre más rápido se haga eso, menos va a tener que pagar la persona esas diferencias de Y cotización. mejores posibilidades Y mejores para posibilidades. su pensión, ¿verdad? Ajá, En la toma de decisiones eso está considerado. Hay una serie de mitos de los que ya nosotros hemos estado hablando a lo largo de un tiempo precisamente porque generan una afectación en las expectativas de nuestra afiliación. Y hay algo, el primer mito que nosotros definimos y es que me puedo pensionar a los 60 años o solo con 20 años de servicio en la educación. Entonces, ¿qué podemos decir de este primer mito? A ver. Bueno, primero indicar que hay que hacer una diferenciación entre el régimen transitorio de reparto y el régimen de capitalización colectiva. ¿Verdad? El régimen transitorio de reparto es un régimen completamente diferente al del régimen de capitalización. Hoy nos vamos a concentrar, digámoslo así, en esta tarde, principalmente en el régimen de capitalización. Y ese mito pertenece al régimen transitorio de reparto. O no ese mito, esa disposición
que la persona puede pensionarse con 60 años de edad y con 20 años de servicio. Sin embargo, en el régimen de capitalización esto no existe. ¿Por qué? Porque el régimen de capitalización tiene una tabla, ¿verdad?, en el reglamento que dispone que de acuerdo a la edad, así es el número de cotizaciones que se requieren. Por ejemplo, a los 60 años de edad, el régimen de capitalización solicita 336 cotizaciones. De tal manera que no se puede pensionar uno a los 60 años con solo 20 años de servicio, que son 240 cuotas. Entonces, Correcto. ahí nos traemos abajo esa tesis o ese mito que por lo general los compañeros dicen, uy, aquella persona se pensionó a los 60, yo también me pensiono a los 60. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esa es una realidad del régimen transitorio de reparto, no del régimen de capitalización colectiva. Y es importantísimo hacer una diferenciación entre estos regímenes. De hecho, ya quedan pocas personas que se pensionarán con el régimen transitorio de reparto, porque al ser un transitorio se va terminando, ¿verdad? Disminuyendo con el tiempo, así es. Tal vez para aclarar y veamos por qué quedan pocas personas. El régimen de capitalización colectiva se crea el 15 de julio de 1992. Entonces, sumémosle 33 años, que es lo que solicita el régimen transitorio de reparto. 33 años y 4 meses. Estamos en este año cumpliendo esos 33 años y 4 meses. Entonces, ya estamos con los últimos compañeros que se pueden pensionar con ese régimen. Claro. Porque ya empieza a regir el régimen de capitalización colectiva a partir de este año también, que tienen 33 años las primeras personas que ingresaron a laborar y a cotizar con el régimen de capitalización colectiva. Exacto. Norita, para agregar también de lo que el compañero estábamos hablando del mito sobre los 60 y 20 años, lo que tal vez sí puede calzar dentro de este mito son los 20 años en capitalización, el régimen de capitalización. ¿Qué es lo que dice el régimen de capitalización? Bueno, dice que a partir de los 20 años en el régimen de RCC, la persona puede trasladar cotizaciones de otros regímenes de pensión, ¿verdad? Correcto. Tal vez es ahí donde las personas se confunden tal vez con este mito de los 60 y 20, pero aquí aclarar que los 20 años que se habla, digamos, o dentro de este mito, es generalmente para consolidar un derecho, que son los 20 años que se requiere, y para poder trasladar lo que sería, digamos, cotizaciones, siempre la persona cumpla con los requisitos que se piden para poder pasar las cotizaciones. Por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué aprendemos de este mito? Y es que cada uno de nosotros pertenece a un régimen particular y que cada caso es particular. Exacto. Y si yo necesito trasladar cuotas, puede ser que otro compañero no, yo no puedo dar por hecho que esos 20 años me corresponden como requisito en mi régimen. Así que véngase para nuestro departamento de pensiones, véngase cuando quiera, porque aquí los atendemos y les damos esta información, les hacemos ese estudio, no importa la edad, para que ustedes estén en el régimen correcto y puedan ampliar sus posibilidades en el caso de una pensión, ¿verdad? Para poder acceder a eso. Y tenemos un segundo mito, y el segundo mito dice que el monto de la pensión en el RCC es el 60% del último salario devengado en educación. Háblennos un poco de ese mito, de dónde viene, qué les cuentan a ustedes los afiliados. Adelante, Cristian. Bueno, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta de que muchas veces cuando recibimos la proyección que manda Jupema, al final de este documento habla de un 60%. De hecho, en el documento, cuando se recibe, aparece como 60%. Pero no es que ese 60% es en base a su salario el día de hoy, no. Aquí tenemos que entender de que cuando se hace la conversión o el análisis del cálculo de la pensión, en el régimen de capitalización se va a tomar en cuenta todos los salarios aportados. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de salarios es cuando se hace esta cuantía, ¿verdad? Que en algunos casos puede ser un 50 o un 60%, dependiendo de la cantidad de salarios que la persona haya acumulado en toda su vida laboral. Pero no es que se hace un 60% en base a mi salario el día de hoy. Eso es completamente diferente. Entonces, es por eso que aquí cuando la persona llega se le explica, se le dice, mire, su situación es de la siguiente manera y se va a trabajar de acuerdo a la cantidad de salarios aportados desde que empezó a trabajar con el MEP. Imagínate, y mucha gente tiene realidades muy diferentes, Sí.
pues habrá profesores que en algún momento tuvieron 20 lecciones y que durante un tiempo tuvieron 48, o maestras que tienen un recargo ahora pero que no lo tuvieron en otro momento, o haber asumido funciones administrativas, etcétera, ¿verdad? Sí. Cada uno tiene una realidad laboral muy particular y por eso necesitamos que venga aquí a Sí. nuestro departamento de pensiones. Nora, tal vez adicionar a eso lo que estaba indicando Cristian, ese 60%, como bien lo dijo él, no es el 60% del salario, sino es de todas las aportaciones, desde la primera hasta la última, se saca un promedio. Y de ese promedio se calcula un 60. Entonces, como lo dije Cristian, al calcular el 60 del promedio, le vamos a otorgar a la, bueno, le va a otorgar la Junta de Pensiones un monto de pensión que asciende entre un 50 y un 55% del último salario vengado en educación. Entonces la gente se confunde. Como dice Cristian, cuando ven el monto abajo en la proyección de Jupema, dicen, pero ¿cómo? ¿No era el 60%? Entonces de ahí nosotros les explicamos cuál es la realidad del monto de la pensión que le va a corresponder. Cabe mencionar que estamos hablando del régimen de capitalización, Capitalización, ¿verdad? exactamente. Y ahí dice en nuestra coletilla, en nuestra orden patronal, a qué régimen nosotros pertenecemos. Por eso es importante estar en todas con nuestro salario. En la colilla, Norita, creo que lo que habla es que dice Jupema, ley 7301. Ve, Entonces es muy bien. importante tomar en cuenta eso. Atención, repítalo, por favor, Ley Cristian. 7301. Ley 7301, muy bien. Muchísimas gracias y atención con esas coletillas, ¿verdad? Tenemos Exactamente. que saber leer, es nuestra realidad. En la P22 llaman ahora en acción de personal, también ahí indica el régimen de pensión al que pertenece. El fondo. Ajá. Y luego también en la orden patronal que emite la Caja Costarricense, que ahora nos lo mandan de manera digital, abajo en donde dice aporte al régimen de IBM, dice pensiones o dice IBM, en la coletilla de la orden patronal, ahí tiene que venir en cero. Para que esté, si ahí viene un monto, es que está cotizando para tal vez está cotizando incorrectamente, si no es del régimen de la caja. Pero si es del régimen de capitalización, en la coletilla, en ese rubro, tiene que indicar cero en la orden patronal. Entonces ya les dimos tres documentos donde pueden verificar si están ubicados bien incorrecta o correctamente. Excelente, muchísimas gracias, don Henry. Y otro mito que es muy común, que es mejor pensionarse con el régimen de capitalización colectiva, el RCC, ¿verdad?, que con el régimen del IBM de la caja. Bueno, ¿qué de cierto hay de este mito? Bueno, en relación a esto, ¿por qué nosotros decimos que en algunas ocasiones que es mejor pensionarse con IBM? Como lo dijimos al principio, nosotros valoramos de acuerdo al caso, a la persona, los documentos, toda su relación laboral. Hay algunas personas que ingresan a laborar de manera tardía en el Magisterio Nacional, entonces tienen más cotizaciones en el régimen de IBM y pocas en el régimen de capitalización colectiva. Entonces, cuando viene esa persona, analizamos y le decimos, vea, señor o señora, si usted se pensiona en el régimen de capitalización o quiere pensionarse en el régimen de capitalización, le faltan 10 años. Sin embargo, si trasladamos las cuotas del régimen de capitalización al régimen de IBM, le faltan 3. Entonces, a usted le conviene mejor pensionarse por IBM. Entonces la persona nos dice, pero es que el monto de la pensión en la caja me queda bajísimo. No, no es así. ¿Por qué? Porque al trasladar las cuotas del régimen de capitalización, ese monto del régimen de invalidez, vejez y muerte se le actualiza y es mayor. Adicional a eso, en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja no hay deducciones. Sin embargo, en el régimen de capitalización colectiva sí hay deducciones y al haber esas deducciones, el monto en ocasiones les queda muy similar al de IBM. ¿Qué es lo que nosotros decimos que es mejor pensionarse con el régimen de capitalización? Bueno, la edad de retiro, que tal vez le beneficie que se retire antes. Pero, como les digo, hay que analizar cada caso. En algunos casos no es conveniente que se retire con el régimen de capitalización, sino mejor con el régimen de invalidez, vejez y muerte.
¿verdad? La respuesta a este mito es depende. Todo ¿Verdad? depende. Todo depende. Y por eso es importantísimo que vengan, porque tenemos frecuentemente en nuestra atención a los afiliados casos en los que el régimen de capitalización será una decisión para pensionarme antes, ¿verdad? O el régimen de IBM, prefiero trabajar un poquito más para que haya una equiparación ahí con cuotas anteriores. Cada uno de nosotros tiene una realidad, véngase para nuestro departamento de pensiones a ver cuál es su caso, cuál es su historia laboral. Usted sabe que perdón, Nora, Adelante. usted sabe qué es lo que pasa, que la gente tiene, tiene en su cabeza, digámoslo, en su pensamiento, que el régimen del magisterio es el mejor. Y yo les puedo decir que el régimen de transitorio reparto sí es mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que ahorita entra a laborar al magisterio y el papá o la mamá son educadores pensionados y tienen una buena pensión, le dicen al hijo, no, ¿cómo que va a estar en la caja? Usted tiene que pasarse por el magisterio porque la pensión del magisterio es mejor. Para ellos era mejor porque Claro. se pensionaron con el régimen transitorio de reparto, pero el régimen de capitalización colectiva es otro completamente, es otro. Es ¿verdad? otra realidad. Es otra realidad. Y si yo empecé a cotizar toda mi vida en el régimen de capitalización colectiva desde el primer día que ingresé a laborar al magisterio y me pensiono con ellos, probablemente la pensión es mucho mejor. Pero si, como dice usted, Nora, hay altibajos, trabajé un tiempo en educación, después me fui para trabajar con otro patrono en empresa privada o de Estado y volví en educación, esa realidad se cae. Claro. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde el monto de la pensión es inferior. Entonces, eso es lo que pasa, que la persona tiene esa idea de que el régimen del magisterio es mucho mejor. Sí, fue mucho mejor con transitorio de reparto, pero con capitalización hay que ver Exactamente. muchos aspectos y ver si de verdad le conviene o no. Aclarar también importante, o sea, el régimen de capitalización es un buen régimen de pensión siempre y cuando la persona empieza a cotizar a temprana edad. ¿Verdad? Buen Eso es punto, porque importante, por ahí viene el ¿verdad? siguiente mito. De ahí es donde, digamos, vemos que sí es, digamos, factible que la pensión y la edad, porque imagínense que por el régimen de capitalización se pueden jubilar a partir de los 55 años. Y en este país, ningún régimen de pensión tiene esa facilidad de poder, digamos, retirarse a partir de esa edad, ¿verdad? Pero, basándonos en este mito, sí es importante de que este régimen sí es bueno si la persona empieza a cotizar a temprana edad. Correcto. Correcto. Y por eso tenemos el siguiente mito. El siguiente mito dice, las personas que ingresan a una edad avanzada deben cumplir con el requisito mínimo de cuotas que solicita el RCC. ¿Qué nos dice de ese mito? Exactamente. En el régimen de pensiones, muchas veces las personas creen que porque trabajaron 5 años y ya tengo 65 años, quieren o piensan que van a tener una pensión, pero no. Se debe de cumplir un mínimo de requisitos y esto es cotizar o trabajar mínimo 15 años para poder tener, digamos, el mínimo de la pensión, que es lo que se requiere en este país, ¿verdad? Ahora, en la caja, el mínimo que se requiere son 180, pero hay que tener 65 años. En cambio, en la Junta de Pensiones hay que cumplir también ese mínimo de 180 y también depende de la edad, en la tabla que existe, ¿verdad? Es cuando ya se puede dar este requisito, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta de que en este país no es que si yo trabajo 3 años, ya tengo una pensión cuando tenga 65, 70 años. No es así. Hay que tener un mínimo de requisitos y el mínimo es trabajar 15 años. Muy bien. Por ejemplo, Nora, tuvimos un caso en el departamento de un señor que el MEP lo contrató ya con una edad avanzada, digámoslo así, el señor tenía 72 años y el señor llegó a los 75 y solicitó la pensión, pero solo tenía 3 años cotizados para el régimen de capitalización colectiva y el señor nunca había laborado para ningún patrono cotizado a la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces él quería pensionarse a los 75. Y dice, sí, es que me dijeron que ya yo a los 75 podía optar por el derecho. No, señor, no puede optar por el derecho. ¿Por qué? Porque él tiene que cumplir
180 cotizaciones, imagínense, 72 más 15, hasta los 87 años se hubiese pensionado ese señor. El señor, muy decepcionado, se fue, por supuesto, porque a él le hicieron creer que trabajando 3, 5 años podía pensionarse por la edad. Y no, hay que cumplir con un número de cotizaciones. En este caso, como lo dijo Cristian, el régimen de capitalización 180, y en la Caja Costarricense en este momento tenemos una pensión de 180 también cuotas a los 65 años. Pero sí hemos tenido casos de personas con edad avanzada que se crean esa expectativa, ¿verdad? De que ellos a los 65 pueden adquirir un derecho con las cuotas que tengan, ¿verdad? Otra expectativa que la gente tiene, y es considerado un mito, es que si yo tengo 24 cuotas en la caja, eso equivale a 2 años en mi pensión en el RSC. ¿Qué me dice, don Cristian? Sí, mire, muchas veces creemos que cuando yo traslado cotizaciones, por ejemplo, más que todos los casos de estudios de capitalización, yo tengo un ejemplo, en la caja tenemos 24 cuotas, que esto equivalen a 2 años. Entonces, al yo trasladar esas cotizaciones para el régimen de capitalización, creo o yo pienso de que si paso esos 24 voy a adelantar 2 años, y no es así. Recordemos que cada régimen de pensión tiene sus diferentes requisitos en los cuales se deben de cumplir. Y en capitalización existe una tabla en la cual debemos cumplir tanto edad como cotizaciones, ¿verdad? Entonces no es que si yo paso esa cantidad de cuotas, voy a adelantar esos 2 años en los cuales a mí me hacen falta para poder jubilarme. No es así, ¿verdad? Entonces, en este caso, este mito no se cumple lo que se dice o lo que se cree que se pasan en esas 24 cuotas para poder yo adelantar el tiempo. Yo quiero comprometerlos para un programa sobre el tema de pensiones, pero en el caso de invalidez y de muerte. Porque Muy a mí bien. me parece que ese Es es muy un tema importante. que tenemos que retomar. Así que les agradecemos muchísimo haber aclarado estos mitos que los hemos tomado de las preguntas que nuestra afiliación nos hace todos los días en las oficinas, por teléfono. Y recomendarles, pedirles, ¿verdad?, que vengan a nuestro departamento, que no importa la edad que tengan, que estemos en el régimen correcto para poder tener mejores expectativas sobre la pensión, que no nos dejemos llevar por la realidad de otros compañeros, porque en el tema de pensión cada historia tiene su proceso. Así que véngase, aquí los ayudamos. Agradecerles muchísimo a Muchas gracias por ustedes la y invitación. vamos a nuestra sección Agenda a su alcance. Bueno, y es que estamos a las puertas del 1 de mayo, una fecha fundamental para todos los sindicalistas, para todos los trabajadores. Así que los invitamos a toda nuestra afiliación a sumarse a la gran marcha del 1 de mayo, el Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras. La marcha de APSE arrancará el jueves 1 de mayo a las 9 de la mañana. Saldremos del Parque Central en San José, sitio en el cual nos dirigiremos hasta la Plaza de la Democracia. Los coordinadores regionales deben informarnos a más tardar el 28 de abril de este año a un correo específico la cantidad de personas inscritas que van a participar con nosotros con el fin de coordinar la logística del almuerzo, ¿verdad?, que será cubierto, por supuesto, por la organización. Y el 1 de mayo, recordarles que es una fecha histórica en la cual tiene que permanecer en nuestra mente como una referencia a las luchas que hemos tenido que hacer los trabajadores del mundo. Así que marchemos este 1 de mayo juntitos, unidos, porque eso nos va a ayudar a salir adelante y a seguir luchando en esta realidad, en esta coyuntura difícil que estamos viviendo los trabajadores costarricenses. Así que darles las gracias, por supuesto. Hemos llegado al final de un programa muy importante, creo yo. Invitarlos a que lleven este programa a sus compañeros, a sus bases, por favor, a los consejos de profesores, a capacitaciones que ustedes tengan, porque todos tenemos que estar informados y limpiar esos mitos para tener
una mejor proyección en nuestra vida laboral. Agradecerles montones que hayan estado con nosotros con la amabilidad que siempre caracteriza a nuestro Departamento de Pensiones y por supuesto nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en este programa.